Hola, bienvenidos a mi canal. Soy el sujeto 01, aquel que ha prescindido de su cuerpo para trascender al mundo del ciberespacio. Y te has topado con el primer video que realizo para YouTube, el cual es un top de crossover de los X-Files con otras series. Puede que muchos ya conozcan aquel famoso episodio en donde los agentes Mulder y Scully visitan Springfield. En aquel episodio fueron los mismos actores, Duchovny y Anderson, quienes le dieron voz a sus personajes. El episodio se convirtió en un clásico de los Simpsons, pero no es el único crossover. Existen otros muy poco conocidos y muy curiosos que quisiera mostrarles en este video. Espero que lo disfruten. Primero vamos a comenzar con los crossovers más conocidos para ir pasando a los menos. The Lone Gunman o Los Pistoleros Solitarios es una serie spin-off que nace de los X-Files y de la mano del mismo creador. Los pistoleros son tres amigos de Mulder, muy conspiranoicos, quienes en un principio eran personajes secundarios y que de a poco se fueron ganando el cariño de la audiencia y más protagonismo hasta que lograron tener su propia serie. Esta claramente transcurre en el mismo universo, incluso podemos ver a Mulder en el penúltimo episodio. El show es descrito por uno de los productores como Misión Imposible con 3 nerds. La serie tuvo una temporada de 3 episodios emitidos durante el 2001. Lamentablemente no fue tan exitosa, se canceló y la trama quedó inconclusa. Sin embargo, en 2002, el creador decidió darle un final a la serie dentro de un capítulo de los archivos secretos. Ocurrió durante la 9ª temporada en el capítulo 23. Aquel episodio resultó muy emotivo y se le dio un final no solo a la trama, sino también a sus 3 protagonistas. Si eres de esos fans que vuelve a ver la serie porque extraña ver los archivos y no has visto esta serie, quizás sea una buena opción para ti. No es lo mismo, no es de la misma calidad, pero en cierta forma se siente como si estuvieras viendo una temporada o una pequeña historia que te perdiste. Los pistoleros volvieron a hacer una aparición en la temporada 10, pero fue un pequeño cameo donde apenas se pueden distinguir por un breve momento. Claramente lo hicieron para los fans, pero yo aún guardo esperanzas de que estos tres vuelvan de una forma más protagónica y tengan su reencuentro con Mulder. En 1996, Chris Carter, el creador de The X-Files, decidió probar suerte con una nueva serie llamada Millennium. La historia gira en torno al agente del FBI, Frank Black, que se involucra en una serie de casos de homicidio ayudándose de su sentido extrasensorial. Existe una extraña lucha entre el bien y el mal y una mitología basada en lo que se supone que iba a pasar cuando llegara el año 2000, porque se supone que algo iba a pasar el año 2000. Pero como ya sabemos, no pasó nada. La serie tuvo un relativo éxito, pero luego de 3 temporadas fue cancelada, y para mala suerte de los fans, se canceló en 1999, quedando inconclusa y dejándonos con la pregunta de qué pasaría el año 2000. El crossover se da tiempo después, en un 28 de noviembre de 1999, durante la 7ª temporada, se estrenó un capítulo de los X-Files llamado Millennium, y donde nuevamente se intentó atar cabos sueltos que había dejado la serie. En el capítulo la historia transcurre justamente unos días antes del año nuevo, en donde se acerca el año 2000 y donde nuestros protagonistas se encuentran con el protagonista de la otra serie. Al parecer a muchos fans les decepcionó este final al punto de que ni siquiera lo consideraron canon, pero si el mismo creador lo hizo, ¿cómo vas a cuestionar que es un canon? Si no viste Millennium, en realidad no se entiende muy bien el rollo de este capítulo. En mi opinión es un episodio promedio. Pero el episodio sorprendió a muchos fans porque al final nos muestra por primera vez un beso entre Mulder y Scully, cosa que los fans querían ver desde hace años. Y ese beso nadie lo vio venir, es decir,
Todo el capítulo se centra en el agente Frank y en unos zombies y que viene el año 2000. Luego se soluciona el problema, todos felices, viene año nuevo y de repente... ¿Qué weá? ¿Qué mierda? 7 temporadas, 7 putas temporadas, cada una de 22 capítulos, esperando este momento. Incluso en el tráiler de la película de 1998 nos hicieron creer que por fin se iban a besar, y cuando veías la película y estaban a punto de besarse, resulta que una abeja le pica el cuello a Scully y vacilaste, no hay beso en la película. Y ahora me lo tiran así, sin ningún aviso, sin ninguna señal de que iba a pasar algo más. Millennium pasa a segundo plano. A nadie le importa la puta trama si Mulder y Scully se acaban de dar un beso después de 7 temporadas y años de chipeo. Es curioso que con Millennium y la serie anterior, X-Files se convierte en una serie que ha terminado alojando a 2 series para que puedan concluir con sus tramas inconclusas. Podemos decir que X-Files es madre de otras series. Cops es una serie documental de la misma productora Fox. Su concepto es muy básico. Consiste en seguir con unas cámaras a la policía de Estados Unidos. Es decir, no es una serie ficticia, muestra hechos reales. Y esta fue muy exitosa, llegando a tener casi 1000 capítulos. Durante la 7ª temporada de The X-Files se emitió un capítulo llamado X-Cops. La idea fue tomar el formato documental de Cops, haciendo que las cámaras sigan a nuestros protagonistas. El resultado fue genial, y el capítulo es recordado dentro de los más divertidos de la serie. Por un lado es divertido ver a los personajes de siempre en un formato documental, y también es divertido ver cómo estos reaccionan y lidian con estas cámaras encima de ellos. Como se podrán imaginar, Mulder parecía disfrutarlo, mientras Scully no estaba muy cómoda con estas cámaras. No tengo mucho más que agregar, excepto que el capítulo es muy bueno. El siguiente en la lista no sé si realmente es un crossover o un cameo. Es complicado, así que mejor les cuento lo que pasó. Durante la 9ª temporada, en el capítulo 18, comienza la historia con 2 chicos irrumpiendo en una casa. Ambos quedan sorprendidos porque la casa era igual a la casa de una serie de televisión llamada The Brady Bunch. The Brady Bunch era un show familiar de Estados Unidos que se emitió entre 1969 y 1974. Acá no es conocida, pero allá es como un icono de la televisión que muchos reconocen. Más tarde en el capítulo, uno de los chicos aparece muerto, mientras el otro vuelve a visitar la casa. Esta vez no solo ve a la casa del show, sino también a los personajes en ella. El problema es que cuando van los agentes del FBI, solo encontraron a una persona que vive solo, y esa casa es como cualquier otra. Prefiero no contarles más por si no lo han visto, porque es un buen capítulo. De alguna forma los personajes de la televisión se están materializando en esa casa, y resulta muy emotivo cuando nos revelan el misterio. El episodio toma a The Brady Bunch porque ese show habla sobre la familia, y en ese sentido quizás pudo haber tomado como referencia a cualquier otro show que hablara de eso. Destaco que el capítulo pertenece a la 9ª temporada, donde Scully y Mulder no están muy presentes, por lo que hacer un capítulo para los fans era mucho más difícil. El siguiente se puede considerar un crossover entre 3 o 4 series. Ocurre durante el 3er capítulo de la 5ª temporada de Los Archivos. Aquel episodio es muy interesante porque nos muestra cómo los pistoleros se volvieron amigos y al mismo tiempo cómo estos conocen a Mulder y cómo todos simpatizan al compartir esa pasión por encontrar la verdad. Esta historia nos las va relatando Byers en forma de raconto durante un interrogatorio. El detective que lo está interrogando se presenta como John Munch. Estoy seguro de que muchos saben quién es John Munch, y otros como yo no sabíamos quién era cuando lo vimos. John Munch es un personaje proveniente de la serie Homicidio, Vida a las calles. Resulta que este personaje es el rey de los cameos y los crossovers,
en series de televisión relacionadas con crímenes. Ha estado en Homicidio, La Ley y el Orden, el spin-off La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, Trial by Jury, 30 Rock, Arrested Development, The Beat, The Wire y, como mencionábamos, Los Archivos Secretos X, entre otros. Ahora, como personaje recurrente, John Munch nace de la serie Homicidio. Una vez cancelada, se convierte en personaje recurrente de La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Y por esto podríamos decir que en este episodio se han cruzado estas 4 series. El siguiente es más bien un pequeño cameo o referencia y ocurrió en otra serie de Fox. Strange Look era una serie que nos mostraba la historia de Chance Harper, un fotógrafo quien parecía sufrir, tal como lo dice el nombre de la serie, una extraña suerte. Le siguen la mala y la buena suerte al mismo tiempo. Cosas buenas le pasan a él y cosas malas pasan a su alrededor. El punto de encuentro ocurre durante el episodio 11. El protagonista encuentra a su hermano, de quien se separó cuando era pequeño y pensaba que estaba muerto. You gave that to me the day you went away. Pero más tarde el hermano decide irse y le deja una carta. En la carta, este le menciona que si alguna vez le llega a pasar algo, que por favor se contacte con el agente del FBI llamado Mulder. I don't know, I just thought maybe you'd like to know you weren't the only one. P.S. If anything happens to me that sounds suspicious and you hear about it, I'd like you to do me a favor and call a friend of mine. He works at the FBI and is one of the only people I can really trust. His name's Mulder. Thanks. Your brother Eric. Se dice en internet que las personas detrás de la serie contactaron con las personas detrás de los archivos y que obtuvieron el permiso del mismo Chris Carter para hacer aquella mención a Mulder. La serie se canceló después de 17 capítulos. Hoy en día se puede encontrar en YouTube, aunque no en muy buena calidad. Si la quieres ver, dejo el enlace en la descripción del video. En 1994, mientras se trabajaba en la segunda temporada, Chris Carter se había reunido con David E. Kelley, el creador de la serie Picket Fence, para crear un crossover entre las dos series. Picket Fence es una serie que trata problemas éticos y sociales que le preocupaban a los gringos por esos años, usando como protagonistas a los pobladores de un pequeño pueblo ficticio llamado Roma, el cual pertenece al estado de Wisconsin. Se dice que la idea era que los agentes visitaran el pueblo de Roma, y aquella visita sería narrada desde 2 puntos de vista, uno distinto en cada serie. Al parecer, el guión ya estaba bastante avanzado y estaban cerca de la etapa de grabación, cuando les negaron el permiso debido a que Pickett pertenece a otra productora, la CBS, y esta no estuvo de acuerdo. El resultado fue que cada uno terminó haciendo su propio episodio, modificando la idea que ya tenían. El capítulo de The X-Files se llama Red Museum. La idea fue modificada y se eliminó toda referencia a la otra serie, y los agentes, en vez de ir al pueblo de Roma, fueron a un pueblo llamado Delta Glen, el cual también está en el estado de Wisconsin. Por otro lado, el episodio de Pickett fue emitido una semana después, y si bien no hay referencias explícitas a Mulder o Scully, sí hace referencias muy específicas sobre ciertos hechos que ocurrieron una semana antes en el pueblo vecino Delta Glen. Se hace referencia a 2 asesinatos, el estrello de un avión, a vacas siendo inyectadas con ADN alienígena, personas de rojo que no comen carne, y el FBI investigando en Delta Glen. DNA from alien creatures. The FBI's been all over Delta Glen for the last week. There were 2 murders up there last week. Todos estos son hechos que ocurrieron durante el episodio de The X-Files. Es decir, si bien el crossover no ocurrió de manera oficial, sí están conectadas de forma muy implícita por estas referencias.
Por un lado, Red Museum es un capítulo promedio, ni tan bueno ni tan malo, no sobresale dentro de la serie. Por el otro lado, me sorprendió el capítulo de la serie Picket, por el hecho de que la trama gira en torno a vacas que dan a luz a bebés humanos. Y eso es algo tan propio de los archivos. Los temas bizarros y la fertilidad son temáticas muy propias de los expedientes, por lo cual tengo la sospecha de que la idea de las vacas dando luz a bebés humanos probablemente estaban en el guión original, y ocurrió que uno de los dos tuvo que ceder la idea a la otra serie, y Pickett se quedó con la mejor parte del guión. Hay personas que aún recuerdan aquel episodio como un momento what the fuck en la televisión. Esas personas deben ser seguidores de Pikes, pero para los fans de los archivos, eso es pan de cada día. Esos fueron los crossovers de series live action. Espero que les haya gustado y haberlos sorprendido con alguno que no conocieran. Ahora vamos al mundo de los cómics. 30 días de noche es un cómic publicado en 2002 del autor Steve Niles. No es muy conocido, pero tuvo su adaptación al cine. Este nos cuenta el ataque de unos vampiros en un pueblo de Alaska, en el cual por su ubicación cercana al círculo polar, sufre un fenómeno en donde el sol se oculta por 30 días, y de ahí su nombre. El cómic es publicado por la editorial IDW, la misma editorial que en el 2010 decidió publicar un crossover entre estas dos sagas. Vale mencionar que el crossover fue escrito por el mismo creador de 30 días, Steve Niles. Consistió en 6 números. Hoy en día se pueden encontrar los 6 números compilados en un solo tomo, y también ha sido publicado en español por la editorial Norma. En el 2014, la misma editorial decidió juntar varias de sus licencias en un cómic al que llamó X-Files Conspiracy. Y este cómic es el mayor crossover que vamos a encontrar de nuestra serie, y les cuento por qué. En esta historia, Mulder y Scully son personajes más bien secundarios. Los protagonistas son Froggy, Byers y Langley, quienes, advertidos por un email con información que parece ser del futuro, intentarán evitar que un virus mortal se propague por todo el mundo. El primer número sirve de introducción. En el segundo conocen a los cazafantasmas. En el tercero a las tortugas ninjas. En el cuarto a los Transformers. El quinto es con el cuervo. Y el sexto le da un cierre a la historia. Y por eso, este es el crossover más curioso y extraño de la serie, juntando a 5 universos, o 6 si consideramos a los pistoleros. Esos fueron los 9 crossovers de los X-Files. Pero les tengo un pequeño bonus track. Lo siguiente no alcanza a ser un crossover, tampoco un cameo, es apenas una referencia. Ocurrió en el cómics X-Files año 0, durante el número 2. La historia del cómic no es relevante para el caso. Se encontraban Mulder y Scully tomando un café en un local. Y Mulder le dice, refiriéndose al café que está tomando, como diría un amigo en el noreste del Pacífico, "It is damn fine coffee". Aquel amigo al que está haciendo referencia es el detective Cooper, y el detective Cooper es el detective encargado de encontrar al asesino de Laura Palmer en la serie Twin Peaks. This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. Sé que a muchos les gustará esta referencia entre series, porque son series que pertenecen a la misma época, con una estética similar, y por ser de la misma época, es que comparten muchos fans en común. Y llegamos al final de este video. Esos fueron los 9 crossovers de los X-Files, más un pequeño bonus track. Soy el sujeto 01 y espero que les haya gustado el video.